estudiado en Francia, pero mi trabajo como diseñadora ha cuajado, por decirlo así, en los años que he vivido en Argentina. He vivido 7 años en Argentina y durante ese tiempo trabajé durante más o menos 2 años en programas de desarrollo de actividades productivas con comunidades indígenas y marginadas, en particular la comunidad comechingona del pueblito de La Toma en Córdoba y comunidades de cartoneros y de cesteros de la región. Bien, bueno, primero creé esta colección que se llama Imprinted Memories. Imprinted Memories para mí era realmente una voluntad de hacer un homenaje a estas comunidades con las que yo había trabajado durante estos años. Básicamente, este proyecto retoma una técnica antigua comechingona que se llama la cerámica impresa, en la que utilizaban canastos, en las que ponían la arcilla, este canasto iba a quemarse y se quemaba el canasto y quedaba una pieza con la impronta del canasto. Por eso se llamaba cerámica impresa. Yo retomé esta técnica y la hice variar un poco de tal manera que yo pudiera generar una pequeña serie, y entonces este es uno de los canastos donde se ve claramente la huella o digamos la forma del tejido que ven claramente en las piezas. Y entonces, bueno, la idea de este proyecto era realmente como retomar esto que había aprendido. Acá este es uno de los talleres con los chicos de la comunidad, y como que valorizar la técnica. La idea era realmente hacer un homenaje a esta cultura, a la generosidad de este grupo con el que pude aprender esta técnica. También era una manera de darle una cierta visibilidad. Los comechingones en Córdoba es un grupo muy reducido que vive en un barrio muy marginado. La mayoría de ellos también son cartoneros. Los cartoneros en la Argentina es gente que recoge basura, pero que no les pagan por eso. Ellos están en un circuito underground en el que viven de eso de una manera muy precaria. Y realmente el objetivo del taller era tratar de recuperar esta identidad originaria que ellos escondieron por tanto tiempo y que recién estaban como volviendo a retomar, y entonces fue un reaprender sobre su propia cultura con ellos. Y entonces el crear este proyecto para mí era realmente una oportunidad de hacer como un homenaje tanto a su cultura, a su saber, pero también a esta relación que habíamos entablado durante estos años de trabajo. Este es, por ejemplo, Don Julio, que es un cestero. En realidad los dos grupos era muy interesante porque eran dos grupos separados que no tenían relación unos con otros. Don Julio era uno de los cesteros de Copacabana, un grupo grande de cesteros, y ellos todos siempre fueron cesteros, pero nunca sabían de dónde habían aprendido la técnica. Y fue en realidad al investigar los archivos del Instituto de Culturas Indígenas en Córdoba que nos dimos cuenta que las huellas de las piezas originales de archivo de los comechingones correspondían a la cestería de estos que también estaban en Córdoba, y lo cual era, digamos, lógico porque la territorialidad era cercana, pero los cesteros mismos no se reconocían como comechingones, pero la técnica era comechingona. Entonces, bueno, era muy interesante cómo las cosas iban hilando unas con otras. Yo tengo muy buena relación con Don Julio y, bueno, fue trabajando con Don Julio que pude desarrollar este proyecto. Y, bueno, digamos, otra de las problemáticas de trabajar con artesanos fuera del tema del rescate de la cultura es también el tema de la valorización y de la perenización de estos saberes. En este caso, Don Julio tiene ya prácticamente 90 años, está bastante enfermo, y no hay quien sepa tejer igual que él. Hay todo un pueblo, la gente que está en Copacabana sabe tejer, pero nadie sabe tejer con la precisión que teje Don Julio. Y el problema es que nadie quiere aprender porque no se valoriza el trabajo de estos cesteros, y como no se valoriza el trabajo de estos cesteros, ninguno de los cesteros más jóvenes quiere aprender a hacer el punto más fino o los trabajos más delicados porque nadie se los compra, y es más fácil hacer el punto más grueso y hacer una pieza más grande que se vende más fácil, y porque simplemente en el mercado no se valoriza ese tipo de saber. Bueno, después de haber presentado Imprinted Memories, yo regresé a Francia para hacer una maestría, y seguida esa maestría también empecé lo que hago hoy en día en realidad en mi vida, que es investigación. Yo estoy en la escuela de investigación, en el laboratorio de investigación en diseño de la Escuela de Artes Decorativas de París, en donde estoy entablando una tesis doctoral que justamente trabaja sobre la valorización del saber artesano a través del diseño.
Y bueno, seguido a Imprinted Memories, el paso siguiente fue, bueno, que esta técnica, que es una técnica antigua y que pertenece a la cultura comechingona, tal vez se puede transponer o aplicar a otras cosas, a otros materiales, tiene que tener otras salidas. Y entonces, bueno, mi idea en Francia fue, bueno, tal vez tenga que poderse hacer soplando vidrio. Y después de ver y visitar a cientos de sopladores, encontré un loco lindo en Lyon que estaba dispuesto a probar conmigo y bueno, ahí tienen una de las fotos del momento en el que estábamos soplando uno de los primeros canastos, dentro, o sea, soplando vidrio dentro de uno de los canastos, lo que dio la colección que, bueno, ahí está el canasto después del soplado, que dio una colección de objetos que le llamé Intuitions, que son, bueno, contenedores. En realidad la idea era un proceso bastante experimental de ver, bueno, qué es lo que ocurriría si hacemos esta técnica y la llevamos al vidrio soplado. Ahí está de vuelta la impronta del canasto en la pieza. Estas son otras piezas en las que eran como un canasto más alargado, en las que soplamos enteramente y bueno, probamos distintos acabados. Y bueno, y después de esta generamos otra colección ya como más similar a la de Imprinted Memories, que es la de la primera imagen, que es la que tenemos acá, que era, digamos, la versión de vidrio de la primera colección. Seguido a esto, bueno, yo tengo una obsesión con la artesanía y con el valor artesanal, viviendo en un país como Bolivia, que también tiene una cultura artesanal muy potente. Estos 2 años que estuve en Francia, creé este proyecto que se llama Crafting for Change, que es un proyecto en el que decidí trabajar con estudiantes de diseño para desarrollar, digamos, grupos de artesanos. Y en inicio el proyecto quería ser únicamente en Argentina, pero finalmente por distintas razones decidimos que tuviera 2 polos, el polo francés y el polo argentino. Entonces en el polo francés trabajamos con artesanos refugiados. Fuimos y hicimos toda una campaña y reclutamos artesanos refugiados de la región parisina para poder trabajar con estudiantes de diseño en la Sorbona. Y en Argentina trabajábamos con un grupo de mujeres que trabaja la lana y el fieltro en el norte de Argentina. Y bueno, para cerrar muy rápido, bueno, durante un año durante un semestre trabajamos a estudiantes de diseño con estos artesanos en problemáticas de co-creación en las que realmente estábamos cuestionando el lugar del diseñador y el lugar del artesano y qué aporta cada uno y cómo eso se inserta en las problemáticas de desarrollo humano, de la economía, porque todos los grupos con los que yo he trabajado tienen esta característica, todos tienen como, están en un cierto contexto social y económico que es bastante complicado. A raíz de esto hicimos ahí están los talleres con los chicos en París. Esta es una de nuestras artesanas. Hicimos 2 muestras, una de las cuales fue en Buenos Aires en la Casa Nacional del Bicentenario, acompañada de un coloquio, y bueno, hicimos una muestra en torno a eso. Y bueno, yo la verdad que la pregunta que llevaría esto, bueno, mis cuestiones de mercado son totalmente diferentes a las que se han expuesto previamente, porque a mí lo que me interesa es trabajar con la comunidad, con el valor cultural que ellos aportan y a partir de ahí ver qué es lo que construimos desde lo económico. Muchas gracias.